Para aquellos hermanos que me están escuchando, quiero advertirles que el tema que voy a abordar, un tema traído a colación a raíz de un juicio que se le ha establecido a una feminista española, es un tema con temas delicados que pueden ser sensibles y ciertamente inapropiados para pequeños, ¿no? Para niños o jóvenes tempranos. Así que les hago esta advertencia para que tengan en cuenta si están escuchando esto en un lugar público. Y tiene que ver mucho con la manera vulgar, absolutamente, extremadamente vulgar, que voy a tratar de describir utilizando los términos más genéricos, más profesionales y más eufemísticos posibles, porque estamos hablando de un tema extremadamente vulgar y especialmente referido a la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, para ir en orden, permítanme contarles una historia, ¿no? O sea, de qué cosa estamos hablando. Este es un proceso muy largo, ¿no? Y se remonta a el 2013. ¿No? El 2013, un ministro del gobierno español, en ese entonces en manos del PP, ¿no? Del Partido Popular, un gobierno de derecha liberal, ¿no? Quiso introducir algunas limitaciones a las leyes de aborto extremo y abusivo que habían impuesto los socialistas cuando habían tenido el poder en el turno anterior, ¿no? Y como consecuencia de este proyecto de ley, que al final terminaron no aprobando, o sea, nunca se logró poner límites al aborto en España, en ese contexto, muchas organizaciones feministas comenzaron a expresarse públicamente de una manera bastante violenta, ¿no? Y el día elegido para hacer una manifestación especialmente ruidosa fue el 8 de marzo, en el que se celebra el Día de la Mujer, ¿no? Estamos en el 2013, o sea, varios años atrás, en Málaga, en el sur de España, uno de los lugares que es, paradójicamente, un centro importante del socialismo español, pero también de una profunda religiosidad católica. Y como saben ustedes, es sede de una de las procesiones y celebraciones de la Semana Santa más dramáticas y más bellas que hay en el mundo, ¿no? Después de Sevilla, por supuesto, pero en general Andalucía, el sur español, es muy proclive a estas procesiones muy bellas y muy dramáticas, ¿no? Entonces, ese día, en este lugar específico, en Málaga, un grupo de mujeres sacan en procesión, entre comillas, a la imagen en plástico, bastante grande, más de 2 metros de altura, ¿no? De un órgano genital femenino, ¿no? Graficado con todo detalle. Y lo sacan en procesión como si fuera la Virgen María, literalmente, porque cubren esta escultura genital con los colores que usan las mantas y la túnica de la procesión mariana local, exactamente con los mismos colores. Entonces, no quiero hacer que ustedes, los fieles, se imaginen a sus propias advocaciones con sus colores siendo utilizados en esto, porque es totalmente perturbador y chocante, ¿no? Da tristeza y da rabia, da indignación, pero tengo que describir cómo fue, ¿no? Entonces, algunas de estas mujeres incluso se ponen una peineta y un manto, esto simplemente para describirles algo que puede sonar simplemente español, pero no, es específico, ¿no? O sea, llevan una peineta, un manto y un cirio, una vela muy grande,
que es la manera como se visten a quienes acompañan a los cofrades de la Virgen María, ¿no? Entonces es como si alguien se vistiera como aquellas mujeres específicamente designadas para acompañar imágenes de grandes devociones. Piénsalo en tu propio país, ¿no? Entonces fueron avanzando, ¿no? Cuando llegaron a la plaza principal, lanzaron gritos en contra de la Iglesia Católica, dijeron que la Conferencia Episcopal Española tenía que ser incendiada, lanzaron varias expresiones completamente vulgares en contra de los obispos y de las enseñanzas de la Iglesia, pero sumamente vulgares, ¿no? Y en esta pseudo procesión se, entre comillas, rezaron, no sé cómo decir, se proclamaron dos oraciones, que fueron el credo y el Ave María. Y todo el credo fue completamente cambiado, siguiendo el mismo orden del credo, ¿no? Fue completamente cambiado por un lenguaje completamente sexual, genital, vulgar, de la forma más obscena que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entonces, solamente para darles una idea y sin entrar, digamos, en la blasfemia que cometieron estas personas, se decían, no dicen creo en Dios Padre Todopoderoso, sino creo en el órgano genital femenino todopoderoso. Pero por supuesto no dijeron, no usan ese lenguaje, usaron un lenguaje completamente vulgar, sexual, procaz, ofensivo. Y escuchar exactamente lo mismo, las palabras transformadas, vulgarizadas del Ave María, es absolutamente chocante, ¿no? Entonces, existe en España una ley que penaliza a aquellos que realizan actos con la pura intención de denigrar los sentimientos religiosos. Algunas personas las ven como una limitación a la libertad de prensa, yo no creo, pero la ley existe, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: este acto donde las mujeres pudieron protestar y utilizar incluso imágenes sexuales como la que utilizaron para defender el Día Internacional de la Mujer, para defender la ley del aborto, de mil maneras, pero decidieron hacer esta específica. Entonces, este remedo vulgar de procesión, esta actitud de las que participaban remedando a los cofrades de una procesión de la Virgen que existe en Málaga, el uso del credo y del Ave María para decir cosas no solamente vulgares, chabacanas, sino específicamente sacrílegas. La pregunta es si en la cabeza de alguna persona le cabe que este no sea un acto dirigido deliberadamente a ofender a los católicos. La respuesta para cualquier ser humano normal, pero los normales ya no somos la mayoría, pero para cualquier ser humano normal, es que este es obviamente un acto que incurre en los aspectos considerados por esta ley que existe en España, ¿no? Y por eso la Asociación de Abogados Cristianos le metió un juicio a esa procesión y a otra similar que se produjo en Sevilla. Y como no hubo a quien identificar en este proceso, las autoridades judiciales inicialmente archivaron los dos casos, ¿no? Pero resulta que varios católicos finalmente identificaron a una
identificaron a una persona específica que era una militante abortista que se llama Elisa Mandillo, ¿no? Y entonces, cuando ya parecía que el caso había sido cerrado, ¿no? Y que no iba a poder seguirse sacando adelante, la Asociación de Abogados Cristianos destacó, viendo los videos, que ella era una de las principales organizadoras, que era una de las vestidas en una peineta y remedando con una vela, ¿no? Con un cirio, ser una de las cofrades, ¿no? Y además nombrando la procesión con un nombre demasiado vulgar para poder decirlo en un podcast católico, ¿no? Entonces concentraron el juicio en esta lideresa, ¿no? Entonces, para adelantarles el final, hace pocos días Elisa Mandillo ha sido condenada a pagar 2.700 euros de multa por haber violado esta ley, ¿no? Contra los sentimientos religiosos. Finalmente, el juzgado de lo penal número 11 de Málaga concluyeron lo siguiente: tanto los signos externos como la forma de vestir y las expresiones vertidas son delictivas porque ofenden los sentimientos religiosos, tal y como pretendía la denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Entonces, Elisa Mandillo no va a tener que pagar estos 2.700 euros, que son unos $3.000 norteamericanos, de golpe. Va a tener que pagar 10 euros diarios, ¿no? Por un largo tiempo hasta cumplir estos 2.700 euros, ¿no? Entonces, lo curioso es que cuando ella declara, y todo el tiempo que se estuvo defendiendo, y después de haber sido condenada, sigue diciendo que ella nunca quiso ofender a nadie, sino que simplemente era pura reivindicación política. Entonces, tenemos esta mofa masiva, al detalle, manipulando y vilificando oraciones que son centrales para la vida cristiana. Una procesión que no es una procesión cualquiera, es un remedo sacrílego de una procesión que existe y que es esencial para los cristianos en Málaga, para los católicos. Entonces, la defensa de Mandillo es esta, ¿no? Nunca hubo intención de ofender a nadie. Acá cito sus palabras: esa manifestación tuvo lugar en un contexto muy determinado. Eso no se puede obviar ni se puede olvidar. Yo no estaba en mi casa y de repente dije, a ver cómo puedo ofender. No era eso, era una acción política contra la ley del aborto. Y ella dice que porque era en el contexto específico de la ley contra el aborto, sus actos no pueden ser considerados como de falta de respeto contra la fe católica. Miren los actos, los he descrito, y cuando a Mandillo, a esta señora o señorita, le dijeron, ¿no? Estos son los actos son reales, porque además había videos, o sea, había muchos videos, ¿no? Estos actos son reales, y ella dijo, sí, tal cual, sí fueron así. Y rezó usted de esta versión de remedo del Ave María y del Credo, sí, también, ¿no? Pero no había ánimo de ofender. Entonces, es como si yo voy delante de una persona que no está haciendo nada y que no está haciéndome nada, ¿no? Y le meto un puñete en la cara, y cuando esa persona dice, ¿por qué me has golpeado? No, yo no te he golpeado, esa ha sido una expresión política, tienes que entenderla en ese contexto, ¿no? Ha sido una manifestación política, ha sido un mise-en-scène, ha sido una puesta en escena, ¿no? Así es como tienes que, porque yo estoy sangrando de la cara. Bueno, no era mi intención. ¿Eso me debería a mí liberar de la responsabilidad? No. Y dice, era un problema colectivo y político, ¿no? No se puede despolitizar lo que hicimos, era un acto político. Yo no entiendo de leyes, pero hay que tener en cuenta que
estaba ocurriendo, qué estaba ocurriendo para entenderlo. Lo que intentábamos era evitar que la ley del aborto de Gallardón, el político que planteaba esta ley, no nos hiciera retroceder muchos años. Entonces, esa era la intención, no ofender. Sigue diciendo Mandillo, ¿no? Puede ser provocador, puede ser incómodo o chabacano o de mal gusto, pero no es una ofensa ni es un delito. Eso no puede dar pie a una condena ahora en el 2020. Esto dijo el 2020 antes de ser condenada. Bueno, Mandillo, aprende tu lección. Y como tú misma dijiste, yo no sé de leyes, yo no entiendo de leyes. Espero que ahora entiendas, porque en tu país, España, hay una ley que dice que no puedes ofender. Por supuesto, todo el claqué liberal, ultraliberal y antieclesial ha salido a ofender a la iglesia en sus páginas de Facebook, ¿no? Como acto de, entre comillas, solidaridad y como acto de, entre comillas, de valentía, ¿no? En una sociedad como la española, donde estamos, digamos, muy cercanos a las condiciones de la Guerra Civil Española, por el odio de los anticatólicos, fundamentalmente por el odio de los anticatólicos, porque los católicos practicantes comprometidos están asediados. Pero si uno lee la prensa española, si uno ve a las grandes voces españolas, con contadas excepciones, van a hacernos creer lo contrario. Los ofensores, los agresores, no son sujetos como Mandillo, sino somos los católicos. Y no es así. Así que bien clavada esta multa. Y los que se quejan de que esta ley no debería existir, perfecto. Tienen al gobierno socialista al mando, cambien la ley. Y los católicos nos adaptaremos. No va a ser la primera ni la última vez que somos vejados y que somos perseguidos. Especialmente para los liberales españoles, son malos como ellos solos. O sea, malos, venenosos, vulgares, como ellos solos. O sea, en cualquier otro país de habla hispana o no de habla hispana, nadie va a encontrar el tipo de vulgaridad, de odio, de resentimiento, de ferocidad contra los católicos. Entonces, para todos los que sacaron en procesión a un órgano genital femenino, pues síganlo sacando, ahí lo tienen, ¿no? Pero después de la elección de Mandillo y de la platita que va a tener que pagar, vamos a ver cuántos se van a lanzar a hacer esto. Porque ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley no solamente es castigar, es enseñar, ¿no? Y para enseñar, en muchas ocasiones hay que intimidar. Cuando el robo no tiene una pena significativa, la gente va a robar. Cuando la pena es mayor, hay una intimidación que es parte de la pedagogía de la ley. Entonces, una vez más, esa es la ley. Los católicos creemos en el sistema legal de nuestros propios países y somos por eso buenos ciudadanos. Y si existe una ley, vamos a recurrir a esa ley. Entonces, que chillen lo que quieran. Muy bien aplicada la ley, muy bien peleada por parte de la Asociación de Abogados Cristianos y definitivamente Mandillo, que ha dicho, no me van a quitar las ganas de sonreír. Nadie ha querido quitarte las ganas de sonreír. Sonríe, por Dios. ¿Qué más que sonrías? Lo que quiero ver es si vas a volver a sacar en Málaga una procesión donde vas a vulgarizar las palabras de las oraciones más sentidas y más importantes de la Iglesia Católica. Quiero ver si vas a hacer eso o si has aprendido la lección. Que tengas un buen día.